Hola, queridos hermanos y hermanas. Les invito a que esta vez revisemos la epístola del Señor a la iglesia en Filadelfia, que está en Apocalipsis capítulo 3. El solo nombre de Filadelfia y el significado de este nombre ya es para nosotros un mensaje. Filadelfia significa amor de hermanos. Y amor de hermanos significa que aquí nos encontramos con una iglesia donde hay hermanos, solamente hermanos. Es decir, aquí no hay el nicolaísmo de Éfeso o de Pérgamo. Ya no existe esa casta que se ubica por encima de los hermanos, ese clero que establece un gobierno absoluto. Ya no hay esa separación entre los profesionales y el resto, sino que todos son hermanos. Y esto, sin duda, que es una reivindicación de las palabras del Señor en Mateo 23, cuando Él dijo: y no llaméis. No, el versículo 8, más arriba, que dice: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Esta enseñanza del Señor ha sido lamentablemente olvidada, violada por la Iglesia a través de la historia, desde Éfeso hacia acá. Sin embargo, aquí tenemos una excepción. Y Filadelfia disfruta de las bendiciones del Señor, de las promesas del Señor, en gran parte porque puede realizar este ideal. Para nosotros es un ideal, para el Señor es la realidad de la verdadera iglesia. De tal manera que, independiente del mensaje del Señor a Filadelfia, ya su título, su nombre y su significado ya nos hablan. Estamos viviendo la realidad, hermanos, o nos estamos considerando, especialmente los que tenemos el servicio de la palabra o algún otro servicio en la iglesia, nos estamos considerando más que hermanos. Somos ungidos, somos especiales, somos una clase favorita que disfruta de ciertos privilegios que el resto no tiene. Si es esa nuestra realidad, entonces estamos fallando a este principio fundamental de la vida cristiana y de la iglesia cristiana, el que todos seamos hermanos, independientemente de las funciones que cada uno desempeña, porque hay distintas funciones y servicios. Eso es evidente y también el Señor lo consigna claramente, especialmente a través de Pablo, en Primera de Corintios, en Efesios. Los distintos ministerios, las funciones, sin embargo, esencialmente todos somos hermanos. Y tenemos los mismos derechos y tenemos los mismos privilegios, la misma condición delante del Señor. La presentación del Señor a la iglesia en Filadelfia es la siguiente. Esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El santo tiene que ver con su esencia, con su carácter, verdadero, veraz, su forma de actuar. El que tiene la llave de David, el que tiene la autoridad de gobierno, porque siempre que el Señor aparece asociado a David, entonces tiene que ver con su reino, con su carácter de rey. Y en virtud de esa autoridad, Él tiene esa llave con la cual abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto es autoridad.
El Señor se presenta así a Filadelfia, y esto sin duda que ya nos anticipa las bendiciones que trae consigo. De hecho, la primera cosa que el Señor menciona es que Él ha puesto delante de ti, dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Qué bendición, qué grande, qué privilegio es tener una puerta abierta. Y esta puerta, sin duda que alude al servicio, a la expansión, al crecimiento, a los proyectos que van más allá de la vida local de la iglesia. Una iglesia que tiene puertas abiertas por el Señor significa que está en crecimiento, en expansión, que tiene su mirada puesta más allá de su propia realidad. No hay estrechez, no hay pequeñez, no hay mezquindad en Filadelfia, porque tiene una puerta abierta delante de sí. Qué triste es cuando una iglesia o un hombre de Dios o una mujer de Dios tiene las puertas cerradas, porque no hay servicio, no hay ambición espiritual, no hay expectativas, una vida rutinaria de dar vueltas en círculo, repitiendo lo mismo, con lo cual trae agotamiento, cansancio, un marchitamiento de las fuerzas, de los ánimos. Pero Filadelfia disfruta de una puerta abierta. Y a pesar de la oposición, porque vemos que hay oposición de parte de los que se dicen ser judíos y no lo son, ella puede hacer lo que sabe hacer y lo que son de alguna manera sus privilegios, su esencia como iglesia, que es lo que viene a continuación. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y más abajo dice, has guardado la palabra de mi paciencia. Estos dos elementos van juntos por primera vez en todas las iglesias que se mencionan. La palabra de la paciencia, de mi paciencia, y no has negado mi nombre, el nombre y la palabra. Estas son las cualidades de Filadelfia, son su sello distintivo, su riqueza. Qué importantes son y cómo nos habla a nosotros en nuestro tiempo, en nuestro siglo XXI. La palabra que solemos escuchar está tan diluida, tan sesgada. Hay tantos intereses detrás de los ministros de la palabra. La palabra que lleva una intención diferente a la del Espíritu. Hace un tiempo atrás leí un libro que hablaba acerca de la fornicación, pero espiritualizaba tanto el tema de la fornicación, que no era la fornicación sexual, sino solamente una fornicación espiritual. Y finalmente el autor del libro llegaba a establecer el concubinato, la legitimidad del concubinato. Es decir, ahí se daba cuenta uno que toda su intención y su argumento, toda su intención para hablar de este pecado, de la fornicación, era establecer el concubinato. O cuando escuchamos en nuestro tiempo que se recogen todos los pasajes de la Biblia que hablan sobre ofrendar y diezmar, porque hay una intención detrás. No es que el Señor sea servido con eso, sino el afán de lucro.
el que predica. Hay un afán evidente de medrar con la palabra del Señor y entonces la palabra se utiliza mañosamente, astutamente. Bueno, como estos dos ejemplos, hay muchos más. Sin embargo, lo que Filadelfia tiene, el mérito que tiene, es guardar mi palabra, y más adelante dice, de mi paciencia. Su palabra. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice un profeta. ¿Qué tiene que ver la palabra del hombre interesada, mañosamente? ¿Qué tiene que ver eso con la palabra verdadera del Evangelio? Con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que amar la palabra, respetar la palabra, no buscar interpretaciones artificiosas e interesadas. Es el Espíritu Santo el que inspiró la palabra y el que también tiene la última interpretación para nosotros hoy. Interpretación que recibiremos si es que vamos a la palabra con un corazón limpio, no buscando en la palabra lo que queremos hallar, sino lo que el Señor quiere decirnos a través de ella. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Cuando escuchamos algunas predicaciones nos parecen solo paja. Porque la palabra del Señor tiene consistencia, tiene la capacidad de alimentar al hambriento, porque Cristo es la palabra. Él es el pan de vida. Él es el agua que sacia. La palabra también es como una espada de dos filos que separa lo que es de lo que no es. Es como un martillo que quebranta la piedra, o como un jabón de lavadores que limpia profundamente, o como fuego que quema. De tal manera que la virtud de Filadelfia no es menor, guardar su palabra. Que el Señor nos permita a nosotros retener la sana doctrina, tal como nos fue entregada, tal como nos es entregada diariamente por el Espíritu Santo. ¿Y qué diremos de su nombre? No han negado mi nombre. El Señor nos instó a confesar su nombre delante de los hombres, para que Él también nos confiese delante de su Padre en los cielos. El nombre de Cristo, que a veces es motivo de oprobio y de vergüenza y de oposición y de persecución en algunos ambientes. Exhibir el nombre del Señor es motivo de cárcel, de muerte. Sin embargo, es su nombre, el nombre más excelso. No hay ningún nombre como el suyo, ni ningún prohombre o líder o mártir o santo. Ninguno de esos nombres se levanta a la altura del nombre de Jesús. Nuestra denominación, nuestro grupo, nuestros líderes, nuestros antepasados, no son nombres para exhibir, porque solo el nombre de Cristo es digno de toda gloria y de toda alabanza. Este nombre nos une a los que somos de Cristo, nos reúne, nos amasa, nos identifica. Somos cristianos y nada más. Somos de Cristo y nada más. Por lo tanto, la virtud de Filadelfia no es menor. Por esto el Señor a esta iglesia le abre una puerta,
porque tiene un mensaje que predicar. Hay una palabra, no diluida, una palabra consistente. Y hay un nombre, el nombre que sobre todo nombre, su estandarte y su bandera, su gloria, su riqueza, su sabiduría, el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. De tal manera que ahora entendemos por qué el Señor se presenta como el que abre, ninguno cierra y ninguno abre. Y por qué Filadelfia tiene una puerta abierta. Dice, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y la palabra prueba aquí también se puede traducir como tentación. La hora de la tentación. Para tentar a los que moran sobre la tierra. He consultado varias Biblias y más o menos la mitad traduce de tentación y la otra mitad traduce prueba. De manera que no es solo prueba, porque este pasaje se ha interpretado mucho como una promesa de librar a la iglesia de la gran tribulación. Pero sea eso o no, sean grandes tribulaciones o pequeñas tribulaciones, grandes pruebas o pequeñas pruebas, la promesa está ahí para Filadelfia. Y para todo, añadimos, para todo cristiano que tiene la experiencia, la realidad de Filadelfia. No podemos presumir de ser nosotros Filadelfia, porque cuando presumimos de serlo ya dejamos de serlo y nos convertimos en otra cosa, en una cosa presumida, orgullosa y autosuficiente. Algo así como la Odisea. Filadelfia conserva la sencillez de los hermanos, conserva este honor de llevar la palabra y el nombre con temor y temblor, con una perfecta conciencia de su inutilidad, de su debilidad, porque tiene poca fuerza, le dice el Señor. No tiene de qué enorgullecerse. Es lo que el Señor le ha dado en gracia, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Retén lo que ya tienes, Filadelfia, esta gracia que se te ha concedido, que ninguno tome tu corona. Hay un premio, una recompensa para el que cree y sostiene el testimonio de Filadelfia. Que el Señor nos socorra para no presumir, sino para acercarnos a esta realidad. Porque lo único que nos puede hacer dignos de estas promesas es la realidad de Filadelfia, no la presunción de serlo. Queridos hermanos y hermanas, estas son algunas pinceladas de esta preciosa epístola que nos llena de esperanzas, de certezas, de desafíos y de una profunda humillación, porque no queremos ser fieles por obtener recompensas, para recibir honores y coronas, sino porque Él, el Señor, es digno. Él es suficiente recompensa, su sonrisa, su aprobación, su contentamiento. Que el Señor nos socorra en este caminar hacia Él, hacia el agrado de su corazón.
Amén.